Teniendo en cuenta que para ese punto, todavía no había recuperado mis memorias y recuerdos de mi antigua vida, la revelación de All Might sobre la verdadera naturaleza de su poder, como de su sorprendente proposición de transferírmelo, me había dejado perplejo e impactado. Pero como era de esperarse, después de que ese me hubiese explicado toda la naturaleza verdadera del One for All, no dudé ni un instante en aceptar la proposición de recibir ese poder. Tal vez All Might lo envisionaba como el deseo potencial de convertirme en un gran héroe similar al ideal que él mismo aspiraba, y aunque eso era totalmente incorrecto, le iba a dejar pensar eso, pues ese poder, me iba a ser muy útil, yo lo sabía, ya en ese entonces lo sabía, y también, tal vez, muy en el fondo de mi corazón, tenía las esperanzas de que obtener ese poder me daría finalmente las respuestas acerca del vacío que he sufrido toda esa nueva vida, y finalmente descubriría mi propósito y quién soy en realidad. Sin embargo, obtener el poder de All Might no iba a ser tan directo o tan simple como me lo hubiese imaginado en ese entonces, con ese, tras habernos intercambiado nuestros contactos personales, explicándome que nos viésemos en la zona abandonada de la playa de la ciudad 2 días más tarde, una exigencia que me pareció extraña, pero que no cuestioné, aceptando en verlo 2 días más tarde ahí. Sería entonces, que llegado el día, ese me revelaría la razón por la cual me hizo venir a ese basurero en el que se había convertido esa playa desde hace unos años. Ese me explicó que la naturaleza de acumulación de energía y de poder que tenía el One for All, lo hacía ser un quirk único y aparte de por sí, que no cualquiera podía recibir o utilizar de manera conveniente, necesitando primero recibir un arduo entrenamiento de reforzamiento muscular, para tener el cuerpo preparado ante ese desafío. En realidad, mi cuerpo para ese entonces ya estaba listo, llevaba más de 2 años entrenando en el gimnasio todos los días tras el instituto, y mi cuerpo por alguna razón se desarrollaba y evolucionaba muy rápidamente, por lo tanto, mi condición física y musculatura ya era más que suficiente para recibir el poder, en especial en comparación con el Izuku Canon. Más adelante en el futuro, descubriría que en realidad, eso All Might ya lo sabía, nada más mirándome, supo enseguida que era alguien muy disciplinado y con una base de entrenamiento sólida que ya me hacía tener un buen físico, pero si ese aún así, insistió en que entrenase limpiando toda la playa de su inmensa pila de basura, fue porque quería volver a comprobar si estaba dispuesto en realizar un desafío que representaba las bases y orígenes del heroísmo según el voluntariado. Ese, al haber comprobado con solo su ojo de héroe veterano, que no era cualquier adolescente normal, y que era obvio que ya entrenaba desde hace tiempo, no desarrolló el programa de entrenamiento que llamó el sueño americano en la historia original, preguntándome durante ese primer día de preparación en la playa lo que hacía como entrenamiento. Fue ahí que le conté sobre mis entrenamientos en el gimnasio, de todo lo que hice en los últimos 2 años, y de cuál era mi programa de entrenamiento, como de mis límites y récords personales actualmente. Toda esa información le sorprendió enormemente al parecer, y al haberle dicho que no tenía quirk, ese supuso que era un mutante extremadamente talentoso y anormal, similar a él, quien también era un mutante a pesar de no tener quirk, siendo esa la razón por la cual ese pudo dominar el 100% del poder del One for All tan rápidamente en su juventud. Ese entonces, simplemente me dijo de seguir con mi rutina de entrenamiento, paralelamente a venir a limpiar la playa cada mañana antes de ir al instituto. Al fin de cuentas, solo teníamos 10 meses para los exámenes de admisión a la Academia Irunei, y era la institución más evidente y obvia a la cual asistir, al ser la misma en la cual All Might hizo sus estudios de héroe. Y así, sin más, empecé con ese nuevo ritmo de vida, como de objetivo de vida a corto plazo, el obtener ese poder, obtener el One for All. All Might estuvo impresionado y agradablemente sorprendido de que, a pesar de ser un adolescente y aún muy joven, no cuestioné en ningún momento sus métodos, ni me quejé de tener que limpiar toda la playa, haciendo todo lo que me pedía sin lloriqueos. Él, inocentemente, asoció esa seriedad y determinación con el profundo deseo de honrarlo a él, como de demostrarle lo serio que estaba con la idea de volverme héroe, cuando en realidad, solo era porque estaba dispuesto a hacer todo lo que él quisiera que hiciera, con el fin de obtener el One for All. Pero al paso de los pocos días de haber iniciado a limpiar toda la playa, ambos notamos que algo no estaba bien. No porque estuviese haciéndolo todo mal, no, al contrario, lo estaba haciendo muy bien, demasiado bien, no era normal. De hecho, por un momento, All Might creó algo de distancia conmigo y empezó a enfadarse u ofenderse, pensando que le había mentido, y que sí que tenía quirk durante todo este tiempo, con yo, teniendo que mostrarle mi certificado de examen médico para demostrarle que jamás le había mentido, que era verdad. Los médicos me dijeron desde que era pequeño hasta la actualidad que no tenía quirk.
La duda sin embargo era legítima, no podía culpar a All Might por cuestionarlo, pues, podía sentirlo, el extremo y arduo trabajo de limpiar la playa, mezclado con el extremo agotamiento de seguir con mis entrenamientos en el gimnasio, más asistir a clases, y apenas dormir 4 horas por noche, era un ritmo que normalmente dejaría destruido a cualquiera, pero yo, nada. Bueno, en realidad los primeros días fue muy duro, casi pensé que me iba a desmayar y caer en coma, o romperme algo del exceso de esfuerzo en ese nuevo y duro ritmo de vida, pero no, poco a poco, mi cuerpo parecía adaptarse, evolucionar, volverse más resiliente, más duro ante las nuevas adversidades que le imponía. En apenas un mes de haber iniciado ese nuevo ritmo de vida, había conseguido mejorar más mi desempeño en el gimnasio, que lo que hice en los 6 meses anteriores, ya habiendo alcanzado claramente niveles sobrehumanos, con todas mis habilidades y estadísticas físicas habiendo mejorado paralelamente. Eso sorprendió tanto a All Might como a mí mismo, con ese, decidiendo que quería investigar más del asunto, y fue así que ese, mucho antes que en la historia original, me presentó a la heroína anciana Recovery Girl, con esa siendo por lo visto una amiga de confianza de All Might por esa saber de su secreto y del One for All. Recovery Girl era una mujer de muchos talentos, claro, tenía antes que nada, su poder de curación, pero era de por sí una excelente médica, cirujana, generalista, y especializada en básicamente todos los campos de la medicina relacionados y necesarios para entender los quirks y todo lo que sabemos sobre esos hasta la actualidad. Esa, tras varios días de haberme examinado determinadamente, además de toda la información previa de mis informes médicos anteriores, como de las extrañas observaciones que tuvimos tanto All Might como yo de mis mejoras físicas dramáticas y absurdas en un lapso de tiempo muy corto, ella también empezó a tener sus dudas de si de verdad era un quirkles como todos los médicos que me examinaron anteriormente me dijeron. Fue así, que tras varios exámenes y observaciones más avanzadas, como observar mi ADN y reacción sanguínea a diferentes estímulos, fue que finalmente, la gran revelación me llegó a mi cara, y a la de All Might. Lo lamento mucho jovencito, lamento mucho que lo hayamos descubierto tan tarde. Me dijo Recovery Girl con empatía. ¿Descubrir qué? Pregunté confundido. Entonces ella apuntó a la pantalla que teníamos al lado de nosotros, con All Might también prestando mucha atención a todo eso. ¿Ves esa imagen de infinitos? Eso es tu secuencia de ADN. Como tal vez sabrás, el ADN fluctúa, cambia, y avanza constantemente hacia adelante, por esa razón se dice que técnicamente, no eres la misma persona que eras de niño para cuando ya eres adulto, porque tu secuencia de ADN no es para nada la misma que cuando era un infante. Normalmente, a medida que la vida avanza, que uno crece, y eventualmente, empieza a decaer, a envejecer, el ADN se daña, su estructura es más inestable y frágil, y eso se traduce en su destrucción secuencial progresiva. El ADN progresivamente empieza a destruirse, a borrarse en su secuencia, y es a partir de ahí que los problemas de salud y de enfermedades relacionadas con la vejez aparecen. Pero tú jovencito, tu ADN no experimenta ninguno de esos procesos normales y totalmente naturales para los humanos. Tú te mantienes firme, inamovible, con tu cuerpo teniendo como única misión, mantenerte en el mismo estado de siempre, y estando dispuesto a hacer lo que sea para adaptarte y optimizarte al máximo posible para sobrevivir a cualquier estímulo nuevo que te podría poner en apuros. Explicó Recovery Girl. Eso es impresionante, entonces, ¿acaso eso significa que el joven Midoriya? Dijo All Might, a punto de realizar una pregunta que no terminó. Así es. También se podría tomar otra metáfora más adaptada a ustedes los chicos y vuestros entrenamientos para entenderlo. Cuando un hombre va al gimnasio para levantar pesas, sus tejidos musculares se desgarran, literalmente, te estás destruyendo los ligamentos y músculos al realizar un esfuerzo excesivo, pero es a través de ese efecto, que, tras un descanso adaptado, necesario, y razonable tras el entrenamiento, tus tejidos musculares se reparan, se regeneran, pero no lo hacen para volver a estar en su estado anterior, sino que se regeneran más fuertes que antes, para que así, a la próxima sesión de entrenamiento, puedas cargar con el mismo peso anterior con menos esfuerzo. Pues en el caso de ti jovencito, es así que funciona todo tu cuerpo, pero potenciado al extremo, y para absolutamente todo, tu fuerza, resistencia, aptitudes físicas, tal vez incluso mentales, regenerativas, y por lo tanto, de longevidad. Todo en ti está perfectamente diseñado para que te conviertas algún día en el superviviente supremo de la especie humana. Nos dijo Recovery Girl. Vaya, entonces, dije entre murmullos. Sí, así es, todo este tiempo tuviste un quirk, el quirk de adaptarte y evolucionar en tiempo real, el quirk de sobrevivir y sobrellevar cualquier obstáculo que se le presente a tu cuerpo.
La razón por la que jamás se descubrió ese quirk, fue porque ese no es un quirk espectacular a primera vista que se manifieste desde un inicio. Al fin de cuentas, si no ponías tu cuerpo a prueba a través de desafíos o peligros físicos, como entrenar en el gimnasio o ponerte en peligro para salvar a una persona, ese jamás evolucionaría al no tener la necesidad. ¿Acaso eso no te recuerda algo, Toshinori? Un quirk que es tan insignificante en su uso a primera vista, que se vuelve indetectable para el resto del mundo, al punto de creer que el usuario es un quirkless. Le preguntó Recovery Girl a All Might de forma retórica. Sí, así es, como el primer portador, tienes razón, ahora todo tiene sentido, dijo All Might entre sus reflexiones. ¿El primer portador? Pregunté con curiosidad. Planeaba contarte esa historia mucho más adelante, pero supongo que este es un buen momento como cualquier otro, así que prepárate, joven Midoriya, pues a continuación, te contaré la historia, no, el origen, del One for All, me dijo All Might. Y fue así que All Might, como lo hizo más tarde en la historia original con el Izuku Canon, me contó el origen del One for All, usando al primer portador como ejemplo que se asemejaba al mío. Ese tenía originalmente un quirk, el quirk de transferir otros quirks a otros usuarios, pero solo descubrió que era capaz de hacer eso una vez que su hermano malvado, All for One, le dio a la fuerza otro quirk, la acumulación de poder o de energía, pero antes de eso, era literalmente imposible saber si ese tenía un quirk por la simplicidad y extrema discreción de ese mismo, con todos pensando que era un quirkless, con ahora los tres, yo, Recovery Girl, y All Might, entendiendo que fue exactamente lo mismo que me pasó a mí. Vaya, menuda revelación, dije entre asombro y reflexión. Ya te lo digo, joven Midoriya, la capacidad de adaptar tu cuerpo a cualquier situación y evolucionarlo en tiempo real ante las adversidades que se te presenten, es sin duda, un quirk extremadamente poderoso y útil, a pesar de que sea uno muy discreto y difícil de detectar. Es de hecho, un quirk perfecto para el One for All ahora que lo pienso, dijo All Might, esperanzado por el potencial que tendría mi quirk con el One for All. Aunque, un momento, Recovery Girl, si su quirk es sobre mantener y resguardar su secuencia de ADN de la manera más óptima posible, ¿acaso su cuerpo no trataría de adaptarse al ADN invasor que es el One for All, rechazándolo de su organismo y así borrando ese poder completamente? Preguntó All Might preocupado. No, según las pruebas es altamente improbable que eso ocurra, al contrario, todo parece indicar que el One for All se verá potenciado y llevado a nuevos límites insospechados por el joven, al menos eventualmente, tras mucho tiempo de adaptación, y de desafíos repletos de adversidades y peligros, cosa que no dudo que experimentará si ese chico quiere volverse un héroe como tú. Al fin de cuentas, el One for All es un poder acumulativo a través de generaciones enteras, pero lo mismo ocurre al revés, ese también potencia e incrementa el quirk original del usuario que lo reciba, claro, si ese ya tenía un quirk desde un inicio, similar a como tu predecesora tuvo su quirk de flotación potenciado tras haber obtenido el One for All, le dijo Recovery Girl a All Might. ¿Predecesora? ¿Entonces el portador anterior del One for All antes de usted era una mujer, All Might? Pregunté intrigado. Sí, así es, era una mujer, era mi maestra, Nana Shimura. Originalmente, su quirk era de flotación, le permitía elevarse lentamente en los aires, pero solo de manera vertical, y teniendo muchas dificultades para moverse una vez sobre el suelo, pero cuando ella obtuvo el One for All, su poder evolucionó y se incrementó drásticamente. Gracias a la naturaleza acumulativa del poder del One for All, ese poder fue utilizado en el de mi maestra, con su quirk de flotación habiendo evolucionado a uno de vuelo, y gracias a la energía del One for All, ahora ella era capaz de desplazarse unidireccionalmente por los aires, e incluso usar la fuerza tensiva de sus músculos para volar, aunque a una velocidad muy baja. Me explicó All Might. ¿Fuerza tensiva de sus músculos? ¿Se refiere a lo mismo que usted hace al crear una presión de aire destructiva con vuestros movimientos rápidos de puños o patadas? Le pregunté con curiosidad. Sí, así es, exactamente lo mismo, aunque menos fuerte, ya que en ese entonces el One for All no era tan poderoso como lo sería algún día conmigo. Me respondió All Might. Vaya, bueno, lo siento mucho All Might, juro que no sabía que tenía un quirk, no era por hacerme el especial que dije que no tenía uno, el mundo me había convencido de que no lo tuve jamás, y que simplemente era un mutante muy talentoso y con buena genética. Dije avergonzado, y con algo de miedo de que ese ya no quisiera entrenarme o darme su poder.
No te preocupes, joven Midoriya, sé muy bien que no mentiste, ahora lo sé, y a pesar de todo, eso no quita mérito a lo que tuviste que aguantar toda tu infancia, pues a pesar de que ahora sabemos que tenías un quirk, eso no quita que el mundo te trató exactamente igual al esos creer que no tenías uno. Eso hace que las lecciones de valorar el poder que jamás tuviste sigan incrustadas en ti, sigues valorando y teniendo empatía por los débiles, por lo que ninguna lección fue perdida a través de esa experiencia, sino que al contrario, oportunidades para compensarlo en el futuro. Me dijo All Might amigablemente mientras ponía su mano sobre mi hombro. Entonces, ¿seguimos con el entrenamiento? Pregunté con dudas, pero también con entusiasmo. Por supuesto que continuamos con el entrenamiento, joven Midoriya, al fin de cuentas, tienes que estar listo para el día del examen de admisión a la INEI. Me dijo All Might dándome un pulgar arriba en señal de aprobación. Y fue así, que a partir de ese día, a pesar de que la rutina de preparación para recibir el One for All seguía siendo la misma, el ambiente y humor ante esa preparación había cambiado totalmente. All Might y yo ahora nos encontrábamos más alineados en nuestros objetivos, con ese teniendo muchas esperanzas para el futuro, a la hora saber sobre mi quirk, y los enormes beneficios que ese obtendría al mezclarse con el One for All. Y pocas semanas después, tras tan solo 3 meses de trabajo, finalmente había limpiado toda la playa al completo de su basura, en vez de los 10 meses que tardó Izuku en la historia original. Eso fue una hazaña que sin duda impresionó a All Might, pero también era ahora algo de esperarse, debido a la naturaleza de mi ahora conocido quirk, la adaptabilidad infinita. Esa misma mañana, un fin de semana, fue que finalmente, All Might me iba a transferir el One for All, aunque sin duda, debido a la ausencia de mis recuerdos, la forma de transferírmelo no era una que me esperaba tener que experimentar. Cómetelo. Me dijo All Might fríamente mientras me daba un pelo suyo. ¿Qué? Dije desconcertado mientras empezaba a tener un sudor frío detrás de mi nuca. Es que para que obtengas mi poder tienes que ingerir algo de mi ADN. Me dijo All Might, divertido pero también muy avergonzado e incómodo por la situación. Mamma mía, ¿qué demonios estoy haciendo con mi vida? Expresé con resignación mientras agarraba el pelo de All Might. Y entonces, tras haberme armado de mucho valor, finalmente tragué el pelo de All Might. Como tal, era solo un pelo, la asquerosidad de ese acto era uno más psicológico que real, no tenía sabor, aunque sentía que ese se había duchado con champú de chocolate esa mañana. Seguramente lo hizo para aliviarme el disgusto de tragarme un pelo suyo, supongo que dentro de lo asqueroso y raro de la situación, fue un gesto amable por su parte. ¿Ya te lo has tragado? Me preguntó All Might algo incómodo. Sí, aunque, no siento absolutamente nada diferente. Dije confundido. Por supuesto que no, es normal, tu estómago tiene que primero digerir el pelo para asimilarlo en tu flujo sanguíneo y luego como parte de tu ADN. Como se supone que tienes un metabolismo de humano perfecto debido a tu quirk, imagino que la digestión no tardará más de unas horas. Me explicó All Might. Ya veo, entiendo, tiene sentido, aunque, de repente, me siento cansado, con bastante sueño, o no, es otra cosa que sueño, es confuso. Dije empezando a sentirme mareado. ¿Estás bien, joven Midoriya? Me preguntó All Might preocupado. Sí, creo, me siento un poco gracioso, es como si hubiese tomado una pila entera de somníferos de golpe, por alguna razón, mi cuerpo me está pidiendo a gritos de irme a dormir, a pesar de que es la mañana. Respondí de forma torpe y graciosa, sonando como alguien que se encontraba todo pedo tras haber fumado marihuana. Qué extraño, a mí no me pasó nada parecido cuando obtuve el poder de mi maestra, expresó All Might, confundido y preocupado por mi reacción. Debe de ser por tu quirk, joven Midoriya. Bueno, como es fin de semana, te recomiendo descansar y dormir todo el día, pareces necesitarlo, venga, te llevo a tu casa, no me pareces estar en condiciones para volver tú solo. Me dijo All Might poniendo su mano sobre mi hombro. Vale, gracias All Might. Dije de forma torpe y completamente fumada. All Might entonces recogió mis cosas, y me llevó con él a su coche, para ponerme en el asiento pasajero, y posteriormente regresar a su forma delgada para ponerse en el asiento conductor. Cuando todo parecía normal, y que ese parecía que iba a arrancar el coche, ese de repente me miró fijamente en un tono cómico y me preguntó. Oye, joven Midoriya, ¿seguro que no fumaste hierba antes de venir a la playa? Me preguntó seriamente, pero tan seriamente que era de hecho gracioso. ¿Qué? ¡No! Claro que no, All Might. ¿Cómo puede pensar eso de mí? Dije nerviosamente y empezando a entrar en un pánico extremo. Es que la reacción y los comportamientos que estás teniendo ahora mismo, son idénticos a alguien que se encuentra pedo por los efectos de la marihuana, joven Midoriya, por eso me preocupo. Me respondió All Might.
All Might, le aseguro y le juro por la vida de mi madre adoptiva Inko, que jamás he tocado a una sola droga en mi vida. Le dije a All Might con muchos nervios por sus sospechas. Y ojo, eso era verdad, tanto en esta vida, pero también en mi vida anterior, jamás había tomado o probado ninguna sustancia o droga, ni siquiera alcohol, y eso, por más que Ana me hubiese tentado o pedido probar más de una vez, aunque claro, eso en ese momento no lo recordaba para nada. Bien, te creo. Me respondió con mucha sospecha All Might. Entonces tras ese interrogatorio que me hizo casi defecarme encima, ese me llevó finalmente a mi casa, me deseó que me recuperase, y me pidió que descansara todo el día para que nos viéramos al día siguiente, con yo aceptando todo lo que dijo. De todas formas, de verdad que solo quería dormir en ese momento. Oh, Izuku, ya volviste de tu entrenamiento. ¿Estás bien, Izuku? Me preguntó una Inko preocupada, al ver mi cara de cansado y de fumado. Sí, me encuentro bien, gracias, solo estoy muy, ¿cómo era la palabra? Digo, japonés, demonios, cansado, sí, eso, estoy muy cansado. Oye, ¿te molesta si me voy a dormir aunque sea el inicio del día? ¿De verdad que no me encuentro bien? Le dije señalando mi habitación para que me diese permiso de dejar la conversación. Sí, vale. Me dijo Inko con una cara extrañada y de preocupación. Y así, fue que volví a mi habitación, y al instante de haber cerrado mi puerta, caí rendido ante los brazos de Morfeo a la velocidad de la luz. Qué extraño estuvo Izuku, ¿acaso habrá fumado marihuana? No lo creo, pero espero que no tenga problemas o malas frecuentaciones. Se dijo Inko a sí misma al verme ir a mi habitación. Cuando finalmente me quedé inconsciente, mi sueño fue muy violento y alborotado, con mi cuerpo moviéndose y gesticulando por todos los lados de mi cama. Era un proceso muy doloroso en realidad, me dolía mucho la cabeza de nada más dormir, como si algo quería salir de ahí que se encontraba bloqueado y enjaulado desde hace mucho tiempo. Y entonces, de la nada, aparecí en un sueño mío, aunque no era un sueño normal, era un vacío oscuro y tenebroso, sobre el cual flotaba una ruina de habitación con varios tronos lujosos, con yo estando sobre esa habitación flotante, solo. Pero era extraño y aterrador, todo mi cuerpo estaba cubierto de una capa de llama oscura, y era incapaz de moverme, solo la parte de mi cara que era mi frente, ojos, y nariz se encontraban libres de ese fuego oscuro que me cubría, y aunque no me dolía, era bastante aterrador e incómodo. De repente, alguien detrás del trono central apareció enfrente, asustándome como nunca antes lo había estado. Era un joven, de apariencia demacrada y vagabunda, de constitución delgada y débil, y con un pelo blanco brillante y reflector. Vaya, estoy sorprendido noveno portador, me has manifestado mucho más rápidamente de lo que habría imaginado, apenas acabas de asimilar el One for All en tu organismo que ya me puedes ver. Me dijo Yoichi Shigaraki, el primer portador del One for All. Entonces yo intenté hablar para responderle, pero el fuego oscuro que me cubría la parte inferior de la cara me impedía hablar, era como si no tuviese boca. Tranquilo, no te alteres, es normal, aún no estás plenamente integrado en el interior del One for All y de sus residuos que soy yo y las otras conciencias de los portadores, ya es de por sí un milagro que puedas manifestar esta dimensión interior tan rápidamente. Sin embargo, hay algo más, algo mucho más adentro de ti, de tu ser, que se esconde, que ha estado dormido durante toda tu vida, lo puedo sentir, es algo poderoso, y no es tu quirk, sino otra cosa, y esa cosa, al entrar en contacto con las otras conciencias residuales del One for All, parece haberse activado, que te ayudo a abrirlo completamente. Y entonces, Yoichi puso su mano sobre mi cabeza flameante, y de repente, mis ojos se iluminaron de un rojo escarlata, o de un rojo vino, para posteriormente tornarse dorados, y de repente, esa luz dorada de mis ojos se expandió completamente por toda la dimensión del One for All, con Yoichi desapareciendo de ahí, y todo el lugar convirtiéndose en un mundo completamente distinto una vez que la luz dorada se disipó. Ya no me encontraba en la dimensión del One for All, sino que me encontraba, en un campo hermoso y relajante, me encontraba, en los Campos Elíseos. Era un paisaje hermoso, con ese siendo contrastado con una figura humanoide que se acercaba hacia mí desde el horizonte. Ese, eventualmente se encontraría lo suficientemente cerca de mí para ser reconocible. Su apariencia me sorprendió, se parecía mucho a mí en el sentido de que se veía mediterráneo clásico, un grecorromano antiguo puro, no era un italiano moderno mezclado, sino una apariencia más común que se habría visto en la península itálica en la antigüedad, como yo.
aunque ese era mucho más bajo que yo, como mucho medía 1,70 m, pero eso no quitaba que era extremadamente musculoso, atlético, y que desbordaba de aura, imponiendo el respeto y la autoridad. Era como si ese representase el ideal físico griego, y el ideal de la personalidad romana. Ese eventualmente llegó a mi nivel, estando enfrente de mí, siendo un momento extremadamente intimidante para mí, pero a la vez familiar. No sé por qué, no tengo ni idea de por qué, pero algo me decía muy en el fondo de mi ser, de mi corazón, que conocía a ese hombre. El hombre se quedó ahí parado en silencio varios segundos, observándome por todos los ángulos, rodeado de esa flama oscura por todo mi cuerpo todavía. Tenía una mirada que reflejaba varias emociones, dureza, asco, decepción, tristeza, pero eventualmente, todas esas emociones desaparecieron, para ser reemplazadas con lo que podría describir como esperanza. No me dijo nada, pero con su mirada ya podía entender todo lo que pensaba. Estaba transfiriendo todas sus esperanzas sobre mí. ¿Esperanzas para qué? En ese momento no lo entendía, porque no lo recordaba. Entonces finalmente habló, pero solo para decirme una sola palabra, y más loco aún, una palabra en latín. Memento, me dijo el hombre. Memento significaba en latín, acuérdate, y eso fue lo que me pidió, que me acordara, que me acordase de algo. Entonces, tras haberme dicho esa palabra, me lanzó un tremendo puñetazo a la cara, uno brutal y extremadamente doloroso, y fue ese puñetazo en la cara sin previo aviso, que terminó por despertarme. De repente, me puse sentado sobre mi cama, encontrándome todo sudado y alterado, y con un gigantesco dolor de cabeza, jadeando como si hubiese experimentado la cosa más horrible de toda mi existencia. Inko se encontraba al lado mío, habiendo venido a verme por escuchar todos los gemidos de dolor y de sufrimiento que llevaba ya mucho tiempo haciendo. Izuku. Izuku. ¿Estás bien? ¿Qué demonios te ha pasado? ¿Estás enfermo? ¿Por qué estás todo sudado? Me dijo Inko en una serie de preguntas dichas con extrema preocupación y terror. ¿Quello? Dije preguntando que en italiano de forma subconsciente. Izuku. ¿Acaso hablaste italiano? Me preguntó Inko, extrañada de que aún tuviese ese idioma tan subconscientemente interiorizado. ¿Izuku? Pregunté confundido y aturdido. Sí, Izuku, tu nombre. ¿Estás bien, cariño? ¿Qué te pasa? Entonces levanté mi cabeza para mirar a aquella mujer que seguía llamándome Izuku, finalmente reconociéndola, pero no de la forma que ella se imaginaba. Tú eres Inko, ¿cierto? Inko Midoriya. ¿Qué? Pregunté aún más confundido mientras experimentaba la peor migraña de toda mi vida. Ay, Dios mío, sabía que tanto entrenamiento te iba a pasar factura, seguramente has sufrido algún tipo de traumatismo. Espera aquí, voy a llamar a urgencias para llevarte al hospital. Me dijo Inko mientras empezaba a correr para salir de mi habitación para llamar a urgencias. No, espera, Inko, digo, madre, espera, lo siento, lamento haberte preocupado. Me encuentro bien, es solo que estaba aturdido y aún no me había despertado del todo de mi sueño, solo fue una pesadilla, no te preocupes, estoy bien. Le dije tratando de recuperar la compostura. ¿Estás seguro, Izuku? Te ves muy diferente, pareciera que acabas de experimentar una guerra en tu cabeza. Me dijo asustada y preocupada. Sí, tranquila, ya estoy bien, solo tuve unos momentos de confusión nada más, ya pasó. Le respondí tratando de aliviar sus miedos. Bueno, está bien, pero si vuelves a sentirte así llamaré a urgencias ahora sí. Me dijo Inko firmemente aunque con preocupación. Está bien, madre, gracias. Le dije fingiendo una sonrisa. Tras eso, ella se marchó de mi habitación, y me dejó seguir descansando. Pero ya no podía descansar, solo me quedé varios minutos reflexionando, sentado al borde de mi cama, tratando de poner orden en mi cabeza, y finalmente, cuando la realización me llegó, por primera vez en mucho tiempo, no pude evitar llorar. Cubrí mi boca con mucha vergüenza por llorar, no quería hacerlo, pero no podía hacerlo, pues finalmente lo había recordado todo. Lo siento mucho, ¿cómo pude olvidarlo? Lo siento mucho. Dije en italiano entre lágrimas apenas contenidas por el tremendo dolor que sentía en el pecho. Entonces caí al suelo, empezando a retorcerme del dolor por experimentar tantas emociones fuertes de golpe, sintiendo una profunda tristeza por todos estos años en donde lo había olvidado todo, en donde había olvidado todo lo que era. Lo siento mucho, oh dioses, lo siento mucho, perdón por haber olvidado. Gracias por hacerme recordar, Rey Romulus. Dije entre lágrimas, al haber finalmente entendido quién era ese hombre que vi en mi sueño en los Campos Elíseos. Me sentí profundamente avergonzado de mí mismo.
Era un hombre obsesionado con el control, y por primera vez, lo había perdido de verdad. Durante casi 15 años, había olvidado quién era, y ahora, no podía evitar llorar a pesar de que me juré no volver a llorar jamás. La última vez que lloré, fue el día que mi bisabuelo murió, y desde entonces, jamás volví a llorar. Soy una verdadera vergüenza, había defraudado a mis ancestros, había defraudado al Romulus original por olvidar. Fue entonces, que finalmente tras media hora de llorar como un tremendo maricón, que me recompuse sobre mí, me puse de pie, y juré que iba a compensárselo, que iba a compensarlo a él, y a todos mis ancestros por haberlos olvidado durante tanto tiempo, en especial ahora que lo recordaba todo, y ahora que tenía el One for All, junto con todos mis conocimientos de los futuros eventos de My Hero Academia. Finalmente, lo había recordado. No soy Izuku Midoriya, soy Romulus Romanus, el descendiente del fundador de la ciudad de Roma, y aunque no tenía ningún apego o interés por los animes, ni siquiera este anime en el cual me había reencarnado, iba igualmente, fiel a mi estoicismo, aprovechar las oportunidades que tenía ahora, para hacer las cosas mejor dentro de mis posibilidades, y estos dos quirks que tenía, iban a ser la clave. Con la adaptabilidad infinita, combinada con el One for All, podría finalmente cambiar la sociedad para bien y para mejor, aunque sea una que es un reflejo distorsionado de la sociedad real con poderes, no importa, el cambio podía hacerse, y sería igual de hermoso. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, me dirigí a la playa para reunirme con All Might tal como acordamos. Yo había llegado unos minutos antes, y mientras lo esperaba, solo contemplaba el horizonte, reflexionando sobre mis siguientes movimientos, al mismo tiempo que seguía contenido en mis emociones enterradas durante mucho tiempo, que me estaban afectando más de lo que estaba dispuesto a admitir tras haber recuperado mis memorias. Joven Midoriya, buenos días, ¿cómo te...? Dijo All Might al acercarse, antes de detenerse en medio de su frase por estar desconcertado por la forma en que me veía ahora. ¿Sí, All Might, ocurre algo? Le pregunté fingiendo ignorancia. ¿Te sientes mejor? Me preguntó con duda en su voz. Oh, sí, claro, me encuentro mucho mejor, gracias All Might, pude descansar y finalmente siento que vuelvo a ser yo. Le dije con confianza y serenidad. ¿Acaso ocurrió algo, joven Midoriya? Me volvió a preguntar seriamente. ¿Por qué me lo pregunta All Might? Pregunté escondiendo algo de nerviosismo en mi voz. No lo sé, tu postura, tu lenguaje corporal, tu mirada, es en especial eso, tus ojos, la forma en que miras y contemplas el mundo, es completamente diferente a la del chico que conocí 3 meses atrás. Es como si finalmente, ese vacío del que tanto me hablabas, hubiera desaparecido. Me explicó All Might, aún procesando lo impresionado que estaba por verme de esa nueva forma. Puede ser All Might, puede que sea eso, creo que finalmente, lo entiendo todo. Le dije mientras observaba la palma de mi mano, visualizando el poder que tenía en mí ahora, no por mi quirk, no por el One for All, sino por el poder de mis conocimientos, de mis recuerdos, de quién soy realmente. Pero hay algo más cierto. Digo, un cambio como ese no puede ocurrir de la nada. Me dijo con sospecha. Ah, bueno, eso, yo. Empecé a decir con nervios y estrés. Fue ahí, que decidí improvisar una media mentira para justificar y normalizar mi cambio. Bueno All Might, la realidad es que, la transferencia ha sido completada, el One for All está ahora en mí, lo puedo sentir, y más que sentirlo, lo sé. Le expliqué entre murmullos de improvisación. ¿Lo sabes? Preguntó extrañado. Ayer, si me encontraba tan mareado y mal de la cabeza, era porque el One for All me estaba llamando, me estaba forzando a experimentar sueño y vértigo para poder dormir lo antes posible, para conocer ese quirk mejor en mis sueños. Le expliqué ahora seriamente. No me digas, ¿acaso tú? Preguntó con asombro en su voz. Sí, así es, ya he podido tener visiones del One for All, mejor que eso, he conocido al primer usuario, a Yoichi Shigaraki, el hermano de All for One. Fue él quien le hirió de gravedad hace 5 años, ¿cierto? Le expliqué y pregunté fingiendo ignorancia nuevamente. Vaya, no me lo puedo creer, joven Midoriya, tu conexión con el One for All ya es extremadamente poderosa y avanzada, a pesar de solo haberlo asimilado desde apenas 24 horas atrás, estoy sin palabras. Y sí, efectivamente, fue él, fue All for One, imagino que fue el primer portador que te lo explicó todo. ¿Es por eso que cambiaste tanto en tu actitud? Me expresó y preguntó All Might. Sí, así es, no tuve mucho tiempo para hablar con él, pero me lo contó y explicó todo, al parecer mi quirk aceleró el proceso de asimilación del One for All en mi ser. Afirmé aprovechando la media mentira para satisfacer las dudas de All Might.
Es increíble, es sin precedentes, yo apenas tuve unas visiones difusas y confusas en mi juventud cuando recién obtuve el poder, pero jamás pude comunicarme directamente con ningún portador anterior, solo los veía a través de sueños confusos y sin sentido, eran simples ecos o remanentes como los llamaba mi maestra, estoy simplemente impresionado. Me dijo All Might, mientras contemplaba el horizonte para procesar todas esas revelaciones. Bueno, entonces todo eso es extremadamente positivo en realidad, significa que el proceso de transferencia va a ser muy rápido y acelerado, en poco tiempo estarás listo, y sin duda alguna, lo estarás para el momento del examen, y yo que pensé que a duras penas íbamos a lograrlo a tiempo jajaja. Expresó All Might en su típica risa cringe heroica mientras se transformaba en su forma musculosa. Bien, entonces, ¿ya has intentado usar el One for All, joven Midoriya? Me preguntó con determinación y curiosidad guerrera en sus ojos, entendiendo enseguida a dónde quería llegar. No, todavía no, pero Miyoichi Shigaraki me dio consejos sobre cómo usarlo la primera vez. Dije mintiendo sobre mis verdaderos conocimientos del poder. Él me dijo que no tenía que usar el 100% del poder al instante, tenía que primero comprobar cuánto mi cuerpo podía aguantar, y acostumbrarlo progresivamente a un porcentaje superior, mientras repartía esa energía uniformemente por todo mi cuerpo con mucho cuidado y concentración. Le expliqué a All Might. Vaya, eso es, de hecho, un muy buen consejo, no lo habría explicado mejor. Me dijo All Might, no teniendo ni idea de lo muy cierto que era eso que dijo, al todos saber el pésimo maestro y consejero que fue para el Izuku Canon. Bien, entonces venga, prueba esa teoría. ¿Cuánto porcentaje crees que puedes aguantar por ahora? Me preguntó All Might con una gran sonrisa entusiasmada. Voy a empezar con el 5%. Aquí voy All Might. Y entonces, comencé a concentrar y tensar mis músculos, recibiendo una corriente de electricidad que contenía un extremo calor, y ese calor, progresivamente lo repartí por todo mi cuerpo, siendo un esfuerzo muy agotador al ser la primera vez, teniendo que concentrarme mucho para completar el proceso, y finalmente, pude activarlo. One for All, Full Cooling, al 5%. Grité virilmente desde lo más profundo de mis pulmones, desplegando una inmensa cantidad de energía, una anormal para ese porcentaje, era muy fuerte, lo podía sentir, mucho más fuerte de lo que debería con ese porcentaje, pero lo podía aguantar, podía lograrlo, la sensación era incómoda y desagradable, pero no dolorosa, mi cuerpo lo podía aguantar. La manifestación del poder del One for All alrededor de mí era distinto a la del Izuku original, en vez de manifestar corrientes de electricidad verdosa y azulada, yo, manifestaba una corriente de electricidad escarlata, roja de color vino, mezclado e iluminado por una ligera aura luminosa dorada. Oh my goodness, joven Midoriya, cada día me sorprendes más, ese poder, no es normal, es impresionante, por lo visto, el One for All ya ha comenzado a ser potenciado gracias a tu quirk. ¿Qué me dices? ¿Estás listo para pasar a la siguiente etapa de tu entrenamiento conmigo? Me dijo All Might, con una gran sonrisa que casi era opacada por la poderosa luz azulada que emanaba de sus pupilas brillantes. ¿Sí? Le grité con emoción y determinación. Y así ambos, nos lanzamos el uno hacia el otro, listo para probar mis nuevos límites, iniciando un combate de proporciones épicas en donde finalmente, mi primera etapa para alcanzar mis objetivos en este mundo había comenzado, este mundo que era, el de My Hero Academia.